este gobierno y esta dinámica coalicional es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender. A mí me da la sensación, mira, ligándolo con lo que veníamos desarrollando a nivel cámpora en fases históricas incluso, yo recuerdo que al principio, bueno, el gran estigma que tenían es que, bueno, orga construida desde el poder, ¿viste? Desde el poder, del poder. A mi juicio, en toda la época del macrismo, para mí hay una suerte de consagración, no sé si es la palabra, pero hay algo como decir, che, bueno, esto ya no es un fenómeno estacional de un gobierno de turno, hay una organización nacional que se la bancó y que vuelve renovada, ¿viste? Y hasta me acuerdo una primera etapa, hasta del Frente de Todos, donde, es más, creo que tu imagen, si en algún momento estuvo parecida a estar en alza, fue en ese momento. Era como... Sí, qué buenos recuerdos. Sí. Qué buenos momentos. Era como... La racionalidad. La racionalidad, fíjate, era la época de notas monje zen. Sí, era tipo máximo. sí. Mirá cómo la cámpora maduró y ahora es racional, ¿viste? Era como toda una lógica que vos decías, mirá cómo capitalizaron este activo después de tanto tiempo. Y hay un quiebre en eso, clarísimo, que es la oposición a la renegociación de la deuda, en los términos en los que se dio. Sí. Tu renuncia al bloque, y ahí fue como la sensación que yo tuve, civil, es como... ¿Qué pasó? Primero, ¿qué pasó? Después una cosa, un legítimo cuestionamiento que creo que tiene que ver con... Che, loco, no sabían que había que renegociar la deuda. O sea, los tiempos, es como si procedimentalmente no tuviese sentido o no se entendiese cómo llegaron a armar un frente coalicional cuyo principal objetivo era, o principal impedimento, la espada de Damocles que tenía era la deuda. Y yo la sensación que tengo es, pero 2 años y medio después se enteraron que no, esto de ninguna manera... Fue una discusión desde el principio. Pero aparte hubo un montón de ceder para crecer. Ok. No crecimos en los términos que nosotros entendemos debe ser el crecimiento. O sea, la Argentina cae 10 puntos durante la pandemia, pero cuando crece 10, no crece de la misma manera anterior. Crece más desigual, con el ingreso más concentrado. Entonces, en el tema deuda específico, que es una discusión, y respecto del Fondo Monetario, después podemos hablar de las otras deudas. O sea, vos tenés una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 44.000 millones de dólares, que es más. El otro día leí una nota que salió, creo que en Clarín, mira. Pero se ve que se les habrá pasado. Que explicaba que la Argentina ya había abonado hasta estos días 5.750 millones de dólares en intereses. 1.700 millones de intereses comunes a cualquier empréstito que dé el Fondo Monetario a un país, y 3.750 y algo por el sobrecargo de las tasas, el sobrecargo de tasas por haber sido un préstamo que estaba excedido en 1000% en la cuota argentina. Y si faltaba algo, él ahora ya es presidente del BID, pero en ese momento persona muy influyente y decisiva en el préstamo que recibe Mauricio Macri, Claver Carone dice fue para ganar las elecciones, fue un préstamo político. Fue un préstamo político. Y Carlos Melconian, el otro día, también dice que Macri le dice, me dieron la plata para... Sí, está explícito eso. Está explícito. Entonces, si fue un préstamo político, tenía que tener una resolución política, porque era evidente que estaba alejado de cualquier método de préstamo que tenga que ver con lo económico y lo financiero. O sea, la lógica de ese préstamo, cómo fue concebido, cómo fue dado, estuvo totalmente alejado de la manera que se resolvió. Y más aún, si la decisión nuestra como espacio político es decirle a la gente que va a ser todo bonito, es un error. ¿En qué asocias todo bonito? O sea que... Pero pueden escuchar el discurso de la intervención del presidente del 28 de enero, creo que lo anuncia. ¿Cuándo es el anuncio? Es un viernes a la mañana. Que no iba a haber suba de tarifas, que esto, que lo otro, que aquello, que se había solucionado un problema. Es verdad que la debilidad argentina hacía que quizás el poder económico hubiera decidido avanzar y hacerte o un golpe de mercado o una corrida o lo que fuere. Bueno, de última, si entendés que esa posibilidad existe y es real, contale a la sociedad por qué es. Pero si vos le decís porque es lo racional y lo lógico y no porque hay una pistola en la cabeza de la democracia,
de gente que va a buscar en la excusa un no acuerdo con el fondo para voltear un gobierno, contáselo, porque si no después la sociedad no comprende. Si vos le decís que el acuerdo con el fondo lo que va a traer es mejoras, ¿y cómo siguió esto a partir? Después del acuerdo, ¿mejoramos o empeoramos? Están los números. Es así. ¿Para vos qué habría que haber hecho? ¿No pagar? Seguir negociando duramente y que entendieran y explicarle a la gente. Y de última, si no podías más y sabías que... Lo que pasa, venimos con esta historia de evitar algunos problemas y termina siempre siendo peor. Una decisión, por ejemplo, que el Frente de Todos no tomó en conjunto fue durante el desastre entre las PASO y generales que genera Macri el lunes, ¿no? Con esa conferencia de prensa, ¿te acordás? Sí. Enojado. Que deja volar el dólar. Sí, que lo En deja esa época. enojado, que cómo iban a votar esto, que el mundo, que aquello, y deja, ¿no? Y se produce, empieza a producirse la corrida, empieza a subir el dólar. La Argentina, para que vos te imagines, pierde entre el 12 de agosto del 2019 y el 28 de octubre del 2019 $22.000 millones de sus reservas. $22.000 millones. Estos son los hechos. Y perdón, ¿y ahí vos qué crees que habría que haber hecho? Porque no entiendo qué es la discusión no dada. Alberto dice que el dólar vale 60. Me acuerdo, sí. De la nada. ¿Por qué? Porque el macrismo pide que Alberto haga eso. Esto lo ha contado incluso Massa. O sea, no le encontraban, habían perdido las PASO por 15, 18 puntos, se encapricharon, nadie atajaba el problema crecía y se decide que tenga ese valor sin que Macri, por ejemplo, dijera, bueno, en vez de $10.000 pueden comprar hasta 200. O sea... Vos decís que Alberto termina pagando el costo político de... Y ahí no hay algo a nivel... Obvio. Ahí no hay algo a nivel responsabilidad. Y después Macri actúa como el escorpión con él. No, eso aparte. Sí. Eso aparte. Pero te hago una pregunta desde la perspectiva política que uno puede tener. Frente a un hecho que quizás te haga comerte un costo a vos, pero vos decís, le pongo un techo a esto. Claro. Lo responsable no es, porque lo que la pasa mal es la gente. Si el Claro. dólar se iba a Pero 400 ahí. O sea. Pero mirá cómo la viene pasando. Con esta cuestión de no afrontar los problemas, con discusiones generalmente que son durísimas y de alto riesgo, viene empeorando. Decir, bueno, no hagamos esto porque esta crisis va a hacer que la gente la pase peor. Y hacemos otra cosa. A los 6 meses, ya la gente está peor a pesar de que hiciste otra cosa y estás otra vez ante una disyuntiva. Otra vez ante esa disyuntiva, si tomo esta decisión, la gente va a estar peor. Y después de los 6 meses está peor que antes que otra vez cedieras. O sea, vos decís que el costo lo terminás pagando igual y peor. Y sí, porque cada vez es más profundo. Entonces, lo que nosotros planteamos es, demos el debate de cara a la sociedad. Obviamente que no es soplar y hacer botellas. No es soplar y hacer botellas. Nunca lo fue. Por eso cuando por ahí sale alguno a querer dar clases de pragmatismo, yo lo que le recuerdo a mis estimadísimos amigos pragmáticos es que tiene una sola condición. La acción pragmática, el resultado. Una acción práctica requiere el resultado. De ahí viene su practicidad. Si no, hay otra cosa. También hay un dogma del pragmatismo, pareciera ser. Cuando vos decís esto de... fue un proceso, lo veníamos planteando. O sea, ¿cuál fue? La sensación que da de afuera es... Mirá, esta gente no tiene WhatsApp, ¿viste? O sea, no se pueden hablar. No. Te doy un ejemplo. Sí. Inicios del gobierno. Discutimos, obviamente se tomó una decisión que fue desgravar la renta financiera. Porque según el exministro Guzmán, desgravar los plazos fijos, o sea, la renta financiera, traía aparejada una confianza y una revalorización del peso como moneda de ahorro. Era fortalecer el peso. Nuestro planteo, o bien en particular, que lo charlo, le digo, estamos con una inflación de 54 puntos, creciendo, no creo que el problema que tiene nuestra moneda o de valor nuestra moneda esté relacionado con la cuestión del gravamen que afectaba a la renta financiera. Que aparte no era alto.
que sí, que no, que sí, que no. Chau, gravamen de la renta financiera. ¿Está? Inflación del 54% en ese momento. ¿No hemos perdido recaudar al día de la fecha? Después de que sacó eso, que representaba, creo que juntando 2 años, el 0,06 de PBI, muy poco era, pero eran 120.000 millones de pesos. Hoy serían unos 120.000, 130.000 millones de pesos. Más que dejamos de recaudar 2020, 2021 y 2022. Esos 130.000 millones de pesos podrían estar invertidos en diferentes lugares. Escuelas, infraestructura de salud. Bueno, lo que el Estado decida y donde decida. Podrían haber sido parte del previaje, un previaje más grande, o fortalecer más el RENAVAP, o algún bono más para jubilados, o imagínate que la inversión que se hizo ahora para indigencia ronda los 45.000 o 50.000 millones de pesos hasta acá. Bueno, la cuestión es que se desgravó la renta financiera. Mi pregunta es, ¿se fortaleció el peso a partir de esa idea? No. No. Y a pesar de no estar de acuerdo, acompañamos. Cuando viene la discusión de acreedores privados, por ejemplo, que es diferente, que es la primera que se da, que discutimos en el Congreso, Guzmán dice, no, va a pasar esto y esto y esto. Sabíamos también de la complejidad para llevar adelante una renegociación del tipo que había hecho el gobierno entre el 2003 y el 2007, ¿no? Que tuvo quita de capital y quita de intereses. Acá estamos hablando de quita de intereses, solamente. Otra vez, santa discusión. Bueno, está bien, vamos. Y acompañamos. Críticamente, pero acompañamos. La conformación de esa negociación, según Guzmán, era, en unos meses, eso va a ser, y va a quitar presión sobre el dólar paralelo, o sobre el dólar oficial también. Y en octubre del 20, me alejo, me acerco, en octubre del 20 nos ponen el blue a 190, 195. ¿No? Y aparte con un nivel propagandístico que eso va generando tensiones, digamos, y miedos en la sociedad. Un comerciante que se compró su stock no quiere perder. Y es lógico, un kiosquero tampoco. Siempre le pasan todas. Entonces entramos en una situación donde la incertidumbre entra a jugar en contra de los propios intereses, quizás hasta de los que también terminan remarcando los precios. A todo esto se seguía discutiendo constantemente lo del Fondo Monetario. Bueno, Guzmán decía que lo más probable era que nos sacaran las sobretasas, estas famosas, los sobrecargos. Para nosotros era poco. Más que eso nos interesaba que el piso de cuotificación de la deuda fuera 20 años. No, bueno, pero el sistema financiero no es así. No me interesa. ¿Cómo es? O sea, porque si no también entramos a decir, no, bueno, ellos son así, ¿y nosotros qué somos? O sea, ¿nuestra sociedad qué es? O de última, ¿para qué nos votan? No digo ser un negado, alguien que dice, no, esto va a... Sino, pará, que acá el pueblo argentino no se mandó ninguna, ¿eh? Acá el señor que fue a pedir 44.000 palos para ganar una elección, aparte la perdió. O sea, la perdió la elección. Todo el poder judicial a favor. Todo el poder mediático a favor. Te hacían inteligencia. Te escuchaban. Le dan 44.000 palos verdes y pierde una elección. Y era el que reclamaba autocrítica, hasta ahora no lo escuché nunca decir nada. Entonces, por eso también estas discusiones tienen que darse en serio, porque que quizás Martín, al no vivir el macrismo en carne propia, ni estar en Argentina durante mucho tiempo, por más que debe tener amigos y familia que le contaría, y que le haber pasado mal en el país, un montón de cosas, hay momentos en que es así. A ver, Néstor lo dijo allá por el 2003, 2004, 2005, en la negociación, a un funcionario, no importa el nombre, cuando le dice yo eso no lo puedo presentar en Abu Dhabi, no sé dónde era no me acuerdo el lugar donde hacían el roadshow de deuda para la renegociación porque me van a echar a patadas de allá. Mirá, prefiero que me echen a patadas allá y no que me echen a patadas en Argentina. O sea, la defensa de los intereses también tiene estos momentos álgidos.
difíciles. Nadie dice, che, era re fácil, tenías que hacer esto, ¿por qué no lo hiciste? Sino que quizás por ahí, ya tomada la decisión de acordar de cualquier manera, bueno, contemos lo que significa. Ahora, si hacemos un acuerdo de este tipo y encima le decimos a la sociedad que todo está bárbaro, que la historia dirá quién generó el problema y quién lo resolvió, no, nada. El problema sigue estando, se agrava, por eso aparte cuando ves las perspectivas de deuda del país, ves el riesgo país, o sea, los mercados saben. ¿Cuánto debe este señor? La señora argentina, ¿cuánto debe? Y mira, a partir del 2026, si le puedes prestar en corto y hasta ahí nomás. Y si vos prestás en corto es más caro todavía la tasa de interés que un préstamo largo. Son lógicas, digamos, del sistema, que están ahí. Entonces, cuando vos mirás la curva de vencimiento, 14, 15, 20, 22, 23, 24 mil. Si sumás provincias, porque el endeudamiento del macrismo con las provincias argentinas fue feroz, 13 mil millones de dólares. Se endeudaron las provincias argentinas. 13 mil millones de dólares. El sector privado argentino, que tomó muchísima deuda afuera, y después fugó y ahora tenemos que darle los dólares para que paguen las deudas que tomaron afuera. Por eso también nos faltan en las reservas. Hemos tenido superávit comerciales con excedentes históricos. Y sin embargo no están las reservas. El Poder Judicial encima decide autorizar importaciones por 2.000 millones de dólares. O sea, está gobernando en parte el Poder Judicial. Bueno, lo vemos todos los días. Casi que yo pensé que la lista no la armaba Scaloni, la armaba Rosati en un momento, ¿no? Por ahí le dicen a Scaloni, no, mira, no puedes convocar a este, tenés que llevar a este. Están así. Están en taitas. Y para eso, digamos, creo que deberían ir a elecciones. Aparte, Rosati es un político que ha ido a elecciones. Peronista, Rosati. Entiendo su frustración como dirigente político, pero bueno, si quiere gobernar un país tiene que ir a elecciones. Y por ahí las gana, qué sé yo. Ganó Macri. En ese sentido, tiene que suceder, pero el tema deuda había que contarlo bien y decirlo bien. Si no te genera frustraciones en la sociedad. No, yo entiendo, es como en dos niveles. Hay una crítica operativa muy concreta a cómo Guzmán llevó la negociación, sí, y después totalmente. una de comunicación. O sea que si ni siquiera estamos de acuerdo en el cómo, por lo menos no grites el gol. Sería como... Claro, pero eso fue por un proceso de diferenciación interna solamente. Para decir, no, bueno, estos son los locos, los que quieren el default. La propia oposición aprovecha, obviamente, porque Cambiemos o Juntos, o no sé cuál será el nombre de hoy, o sea, bueno, ellos querían el default y nosotros aparecimos seriamente, si se iban a sentar sí o sí. Cambiemos no podía hacer otra cosa la que hizo el día que se votó el acuerdo con el fondo. Con las dos manos tenían que votar arriba. Yo lo dije incluso unos días antes de una entrevista, me preguntan qué van a hacer. Yo creo que tiene 115 votos ese acuerdo, que eran los votos de Cambiemos, y pasó. Y había gente en nuestro espacio que sospechaba que iba a ser Cambiemos, era más que lógico. ¿Qué van a hacer? ¿Van a pedir 44.000 millones de dólares en el 2018 y en el 2021, 22 van a sacar pecho? Pues imagínate que estamos hablando de una cifra que es por la que se vendió Twitter o por la que le están dando a Ucrania para ayudarla en la guerra. Mirá vos, es la guita que le dan a un país para enfrentar a un proceso bélico con Rusia. Entonces, me parece que quizás contarle a la gente que tenemos un Estado débil, que quedó muy debilitado después del macrismo, que es rehén de esa deuda, que necesita tener dólares en el Banco Central de la República Argentina para poder sostener su moneda, también para las pymes. O sea, para que una pyme que produce en Argentina y termine su cadena de producción necesita insumos que en Argentina no hay y para eso necesita los dólares. Para esa gente que le gusta viajar al exterior necesita esos dólares también. Y hoy se ha complejizado por demás. Esos dólares van a ser para pagar deuda. Entonces, por eso creo que el proceso... Y esto no quiere decir que tengamos razón en todo. Pero tenemos que terminar. Si es tan grave... Yo te digo, para explicarlo, el mundo Cambiemos. Salgamos del debate interno del Frente de Todos. Vamos a ver qué hizo Cambiemos. Mientras
Mauricio Macri dolarizó la deuda argentina, la ciudad de Buenos Aires especificó la deuda que tenía en dólares, en el mismo proceso. O sea, mientras endeudaban en dólares a las provincias argentinas, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires iba cambiando la deuda que tenía en dólares por pesos. Inteligente. Han cuidado la ciudad de Buenos Aires hasta en eso. Especificaron gran parte de la deuda que hay antes en dólares. Inteligentemente, eso es lo que hay que hacer. Es tu moneda, es otra forma de administrar. Eso fue lo que sucedió en los números. Después, bueno, obviamente los tienen una potencia mediática que nosotros no tenemos y una capacidad de estigmatizarnos a todos previamente antes que abramos la boca, que hace que muchas veces haya mucho ruido en la comunicación. Y es una pena eso, porque realmente son debates interesantísimos para dar, porque aparte aún, así pudiéramos hacer todo esto que estamos planteando, sabemos que habría problemas, es un mundo complejo, difícil. Si vos me decís a mí, lo que nosotros entendemos es que el mundo está mal y está acá, pero nosotros estamos un poquito más abajo todavía, que podemos hacer un esfuerzo, aunque el mundo esté mal, para llegar acá. Y de ahí darnos otros planteos. Creo que tiene situaciones internacionales de las pocas favorables que le han tocado en este momento al gobierno, en México está López Obrador, en Colombia está Petro, en Perú tenés, se me fue el nombre del amigo de Perú que le estaban haciendo, lo querían sacar, pero zafó ahora, Castillo. Chile, Boric, o sea, las economías más grandes de la América Latina están manejados por gobiernos a priori, que pueden tener vínculos y lazos políticos bastante más fluidos de los que se podría tener con otros. A priori siempre, no estoy diciendo. Porque después pasan... Vos mirás Ecuador en el tiempo, ¿no? Bueno, se fue Correa, y ahora están con toques de queda porque se pelean las bandas narco en las ciudades. O sea, es muy difícil que alguien que no nos preocupa el narcotráfico, ¿no? Como organización criminal, aparte de la cuestión sanitaria. Y mirá, con los niveles de marginalidad y pobreza que van generando estas deudas, los compromisos que hay que asumir para pagarles, el regalo de cualquier tipo de posibilidad de desarrollo tecnológico humano para un país, lo más posible que pase esto. Que tengamos sociedades cada vez más violentas. Y entonces hay como, ¿no? Es medio extraño eso, ¿no? Nos preocupa que pase esto, por un lado, pero por el otro, no hago nada. O sea, entonces nosotros esos problemas los vemos también, los problemas de seguridad los vemos. O sea, nosotros no tenemos un antagonismo ahí. Hay gente que quiere plantear que hay un antagonismo entre la seguridad ciudadana y los derechos humanos. ¿Por qué habría? ¿Cuál es el problema que hay? ¿Qué problema hay que haya más cámaras para poder cuidar a la gente? Ahora, si esas cámaras van a ser utilizadas para después seguir a la oposición, para a través de los aspectos biométricos saber qué hacen el día del cumpleaños de uno o del otro, y eso no está bien. Oh, te entiendo. ¿Sabés que me quedaba con...? Estaba pensando también, ¿viste? En esta lógica de la discusión gubernamental a cielo abierto, que es como tan confusa a veces por momentos. Un garrón. ¿Viste? Es un garrón. Sí. Con todo esto, por ejemplo, lo de Guzmán en su momento, lo que sea, había una impresión de que la discusión fuese como en términos hasta ideológicos, como tipo... Guzmán es medio de derecha y la Cámpora lo corre porque quiere que sea más de izquierda. Y después, que por lo mismo que vos estás diciendo acá, entiendo que no es el caso, o sea, no va por ahí la discusión. Y después, hoy por hoy, tenés este otro escenario en el cual está más... Sí, a ver. Sí. Saco un poquito de esto porque... Dale. Son categorías, izquierda y derecha, que ya no explican a toda la sociedad tampoco. No, estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo, pero como si yo lo pusiera en el prejuicio rápido, había una suerte de presunción de Guzmán quiere ajustar, ¿no? La Cámpora no quiere. Y ahora pareciera, o lo escuché mucho esto, ¿viste? Massa desarrollando una política más rápida en esa dirección, o un ajuste incluso mayor que el de Guzmán. Y sin embargo, vos tenés el gobierno como diciendo... Cuando Néstor repagó el Fondo Monetario Internacional, que lo hizo en acuerdo con el Brasil de Lula, sí. O sea, se juntaron los dos, dijeron, che, bueno, chau, se terminó esto. Tenemos que empezar a diseñar nuestras propias políticas públicas, las que podamos. Ahora, cuando Néstor abona 9.800 millones de dólares como presidente de todas las argentinas y todos los argentinos, o sea,
lo que hace es poner en valor el sacrificio de un pueblo. ¿Alguien recuerda cuáles eran los números de indigencia, de pobreza, de empleo, de distribución del ingreso en la Argentina al momento que Argentina decide darle la plata al fondo? ¿Qué nos quieren explicar de cuestiones ideológicas o prácticas? Lo que sí generó, con tasas de desempleo que en ese momento eran de 14 o 15 puntos, de pobreza de 40, 40 y pico de puntos, parecía casi criminal lo que estábamos haciendo. Le estábamos dando 9.000 millones, uno arriba del otro, al Fondo Monetario Internacional, con una situación en Argentina del 2005 que, si bien venía levantando, era hipercrítica en muchos aspectos. Pero también teníamos claro que a partir de ese desendeudamiento, la libertad que adquiría el país para poder desarrollarse, sacarse esa bota de la deuda, ¿no?, del usurero que te dice cómo y cuándo le tenés que pagar, y poder liberar, digamos, en serio, liberar en serio las fuerzas productivas de nuestro país. Acordate que en ese momento nos estaban rematando los campos. No me acuerdo de Lucy de Cornelis recorriendo los campos para que no los remate el Banco de Nación. Esa era la Argentina de ese momento. En ese momento se decide cancelar esa deuda y provoca que la Argentina realmente sí inicie un camino hacia un desempleo bajo, hacia una revalorización de su moneda. De hecho, el proceso 2003-2015, aún con la devaluación de principios del 2014, termina con el salario más alto en dólares de la región. Pero en el momento que se le paga al Fondo Monetario, mucha gente en la Argentina tampoco la estaba pasando bien, pero entendimos que había que apretar los dientes y pasar esa situación y tratar de cubrir y proteger a todo ese sector social que aún estaba a la vera del futuro, ¿no?, que la vida le pasa por delante sin poder hacer mucho. Entonces, y nos quieren decir, no, que en realidad ajuste, no ajuste. Nos tocó el 2008, nos tocó el 2009. Una crisis financiera mayor a la que generó la pandemia, como fue la de Lehman Brothers. Por eso a mí me extrañan esas críticas, ¿no? A mí me parece que a veces hay otras cuestiones que tratan de ponernos en una situación o de caprichosos, o de una cuestión hiperideológica. Obviamente que tenemos ideas. ¿Qué son las personas sin ideas? Obviamente que tenemos un conjunto de ideas que nos representa, de aspiraciones, de utopías, ¿no?, que a veces también te empujan a caminar. Sí, que para algunos esto no, eso es la poesía, no es la realidad. Bueno, cada uno puede ver la vida como quiera. Ahora, a los pragmáticos le digo que hasta acá la que parece más pragmática de todo fue Cristina, porque si por los resultados vamos a mirar los gobiernos, y si los gobiernos tienen resultados solo por su pragmatismo, más pragmáticos entonces que el de Cristina, pocas cosas. Los resultados están ahí. Recuperación de YPF, vaca muerta, ANSES, asignación universal por hijo. Se le muere el compañero en el medio del viaje. Vamos. Entonces, nuestro punto es ese. Queríamos discutir y debatir, y lo que encontramos fue... el maltrato mediático poco me importa. Ahora, que algunos compañeros y compañeras nos quisieran explicar que incluso hubo situaciones donde a alguien se le ocurrió aseverar que Néstor hubiera votado el acuerdo. Tan bajo no podés caer. Más abajo, jail. Hay recursos para vender, más abajo. Sí, por eso. Entonces creo que ahí es donde realmente se perdió un poco. E incluso yo, y digo yo porque no era yo, hablo con Alberto y le explico que no voy a seguir al frente del bloque, que estoy en desacuerdo. Pero bueno, después vino toda esa andanada, ¿no?, de cuestiones, y yo permanecí 60 días sin abrir la boca. Sacamos un documento el día que votamos, tuvimos un comportamiento como había que tenerlo. O sea, no había ni ansias de figuración, ni pensar ni de protagonismos, ni de nada por el estilo. Sabíamos que no iba a salir bien. Lo del Fondo Monetario Internacional con Argentina es criminal. No está bien lo que están haciendo. No está bien, es irracional, no es práctico. Cuando vos mirás la curva de vencimientos no hay cuestión práctica en su conformación. Es impagable, está hecho para no pagarlo. Y si está hecho para no pagarlo,
es porque te van a ir sacando cada vez más cosas, más cosas, más cosas, y van a venir otra vez el periodo de renegociación en el 25 o en el 26 o en el 27, y cuando llegues a ese periodo de renegociación, los intereses que vuelves recuperaste acá te los van a volver a poner ahí, y va a haber alguna crisis más, y va a aletear alguna mariposa en alguna parte del mundo, como le pasó a Macri, que fue al Fondo Monetario porque la lira turca se había movido un poco. Estas son las situaciones que pasan. Nosotros queremos que el país se desarrolle. Después, bueno, las fuerzas políticas disputarán y estará la que tenga mejores ideas en materia de desarrollo de políticas públicas, la que pueda entender cómo debe funcionar un sistema de salud, si es más descentralizado, si tiene que tener cabecera, si tiene que generar tal recurso humano en sus universidades. Pues hay un montón de discusiones, pero tiene que tener algo basal que te permita diseñar y pensar el Estado. O sea, si vos no podés diseñar y pensar el Estado, ¿cómo una familia va a poder planificar el futuro? Si no sabe. Si no sabe. Entonces, a mí me parece que estas cosas son las que hay que discutir. Lejos de las estigmatizaciones. Obviamente, después, bueno, a veces jugaba a la Play, ¿viste? Y empiezan así. Y se agota ahí la discusión. ¿Cómo es ahí? Yo veo ¿Qué querés que te diga? No, un montón de cosas. Mirando. Hay algo que no me imagino ¿Sí? cómo saldar, o cómo, no, saldar no sé si se salda. Algo que no imagino cómo transitar incluso. Uh-huh. Que es, y lo empiezo a ver, ¿no? Porque yo te escucho hablar y todo lo que decís siento que es propio de alguien que no está en el gobierno. Es como, tipo, yo no estoy de acuerdo con esta dirección. Acaba de decir es criminal, ¿viste? Yo el otro día escuchaba también a... ¿Al Fondo Monetario? Sí. Sí. ¿Cómo se hace para hacer...? O sea, yo empiezo a ver que el otro día la escuchaba a Cristina también en la UOM y ella señalaba, no me acuerdo bien cómo era, mostró un gráfico en el cual es la participación más baja del ingreso del salario productividad. Salario productividad. O sea, nunca estuvo bajo como ahora. Y al mismo tiempo yo veo eso y pienso, siento que empieza a configurarse una especie de narrativa opositora al interior de este mismo ciclo de gobierno que armaron. O sea, ¿No sabes lo que fue construir el Frente de Todos? Fue muy complejo construirlo. Y muchos de los que hoy dicen que nosotros no lo cuidamos estaban haciendo otra cosa. No estaban pensando en cómo derrotar al macrismo. Yo no quiero hacer ni nombres ni nada porque como no me gusta cómo lo hacen ellos, no lo quiero hacer. Pero la verdad que muchos de los que dicen que nosotros estamos o boicoteando en contra de la unidad... respecto del macrismo estaban de vacaciones o conversaban mucho con el macrismo. Nosotros no, nosotros estábamos pensando cómo construir una fuerza política que derrotara un gobierno que le estaba haciendo mucho daño a la Argentina, a las argentinas y a los argentinos. Y lo fuimos construyendo desde la más grande de las soledades, con una persecución desmadrada sobre cualquiera que no fuera dócil a los deseos de Macri, porque era eso aparte de la Argentina. Y fuimos recuperando diálogo con otros sectores. O sea, a ver, las conversaciones, por ejemplo, con Massa. ¿Vos fuiste parte de esa...? Lo llevamos adelante siempre con Guado, obviamente en el tiempo, hubo un montón de tiempo, incluso fuimos a elecciones en el 2017, ¿no? Donde hubo como una demostración, bueno, de cada fuerza que tenía, más o menos, ¿no? Para sentarse a conversar y hablar. Pero en la llegada de Massa y de muchos compañeros y compañeras más, Alberto estaba recién, creo, comenzando a volver a hablar con Cristina, ya por el 18-19. O sea, trabajamos mucho. Es más, cuando Cristina toma la decisión aquella mañana, que la informa con un video que recomiendo a mucha gente que lo vuelva a escuchar para entender y comprender cuál era nuestra idea, porque esa era la idea. Hubo que ir a convencer, mucha gente no le gustó nada, la decisión de Cristina. Y nos pasamos hasta las PASO yendo a todos lados, actos con gremios, con sindicatos, con organizaciones políticas, a acompañar y a bancar, con la decisión de que había que derrotar al macrismo, que había que dar vuelta a la taba en la Argentina, que había que construir otra opción. Teníamos muy claro,
pero muy claro, quizás más que nadie, que iba a ser hiper dificultoso, porque conocemos lo que es un gobierno y gobernar. También los peligros que había en ese sentido, ¿no? Porque después están ¿no? Empiezan a, ¿no? Juego primero yo, después yo, ¿no? Empieza todo una situación. Y mucha gente aparte trabajó constantemente después de las PASO en creer que esos 15, 16 puntos de diferencia eran producto de cualquier cosa menos del laburo que se había hecho entre el 16 y el 19 y particularmente entre el 2003 y el 2015. Porque si se ganó en el 2019 es por lo hecho como gobierno, ¿no? Y porque demostramos después, cuando dejamos de ser gobierno, que estábamos preparados para poder demostrar políticamente que resistíamos a las presiones. Que no íbamos a entregar a la gente. Entonces creo que ahí, en ese laburo de conformación del Frente de Todos, te puedo decir, hoy ya no están, y un poco Pino Solanas, mirá que... Y nos sentamos y nos fuimos a hablar. Alcira Argumedo, gran mujer que la conocí ahí en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, porque, bueno, como verás, recién me fue un cierre, también fumaba y charlábamos un rato, y decía, ustedes se equivocaron con los puertos. Bueno, tenía una visión algo crítica entre el 2003 y el 2015. Mario Cafiero. Los tres se murieron en estos años. Una gran pena esa. Hubo un montón de personas que trabajamos constantemente para este Frente de Todos. ¿No? Queremos un Frente de Todos amplio, un Frente de Todos que debata, que discute, que no se opere en los medios, que no utilice el lenguaje del adversario para cuestiones internas, que no se aproveche de algunas disputas que dimos en defensa de los intereses de los argentinos para ver si puede sacar un poquito de ventaja en ese sentido, porque aparte la figura de Cristina había sido muy castigada. Hay cosas que no estuvieron bien, que no están bien, nada más. Después viene el presupuesto, tenemos compañeros en la gestión que laburan todo el día. O sea, medicamentos gratis en el PAMI, por ejemplo. La compañera que asumió en ese lugar se puso a trabajar desde el día que asumió hasta que un día le llegó a Alberto las cosas sin que nadie le dijera, che, acordate de esto, no se sorprendía a nadie. Pero la persona recordaba el compromiso contraído en la campaña y trabajó para poder hacer esa política. Como así lo hace también las compañeras que están en ANSES, como hacen los diferentes compañeros. Y muchos dicen, pero miren, ¿por qué tienen esos lugares? Porque contra el macrismo no todos tuvieron la postura que tuvimos nosotros. Y no todos preparan compañeras y compañeros para administrar los lugares. Hay gente que integra algunos espacios que solo habla ellos y son 10 más. A mí me interesa más que uno, el lugar que le toque en esta historia, es que los mejores compañeros o los mejores que uno conozca puedan estar en los lugares de gestión. Y cuando digo mejores, más allá obviamente del afecto y cariño que uno siente por cada uno de ellos, tiene que ver con que conoce sus virtudes y también sus errores. Y cómo van aprendiendo y cómo quieren a la gente. Pero después, bueno, no. Y ahí empezó el propio gobierno a armar algunas situaciones, obviamente aprovechándose de la estigmatización previa de la cámpora. Aparte, cuando ya se había extendido la relación que nosotros tenemos dentro del peronismo, vos lo verás, el PJ de la provincia de Buenos Aires, obviamente discutimos y debatimos con los intendentes, jugado con los gobernadores, hablamos, discutimos, pero la verdad que hay un trabajo en conjunto que nos permitió encontrar algunos tipos de síntesis. El Frente de Todos fue eso también. Ahora, la Argentina entró en un tobogán del 2015 a la fecha que no logra salir. Y tenemos que ver cómo lo sacamos adelante. ¿Con qué nombre y con qué apellido? Y no sé, el que tenga que ser. Pero así como estamos, no vamos bien. Obviamente que hubo que atravesar una pandemia que no estaba en el menú. O sea, en el 2019 no estaba esto en el menú. O sea, no había ninguna fuerza política que dijera, en caso de una pandemia... Preparémonos para una emergencia epidemiológica. No había. Tampoco había ningún medio de comunicación. No había ningún gran medio argentino diciendo, che, ojo que puede venir una pandemia. ¿No? Anuncian tantas cosas, pero esta no la anunciaron. Sí.
Sí, no estuvo esa figura. No estuvo. Bueno, se superó, creo que con mucho dolor por las muertes, por las personas que no están, porque deja secuelas también la enfermedad de muchas personas, pero tuvo un gran compromiso de sus médicas, de sus médicos, enfermeros, enfermeras, que de repente todos aplaudían y un día no los aplaudieron más como si la enfermedad se hubiera terminado y la verdad que lo que tenían que hacer en los hospitales o en las clínicas era atender gente de a montones, de tener que alcanzar el celular o algo para que se puedan comunicar antes por ahí de morirse, para que lo puedan ver sus familiares. Y empezamos, ¿no?, a decir que la vacuna era veneno. Y no, se fue complicando. No, eso ni hablar. Se fue complicando, nadie le va a desconocer eso, ¿no? ¿Cómo voy a desconocer el laburo que hicimos? Y el presidente sabe muy bien que estuvimos al lado, en todos los lugares. Cada cosa que nos pidió, cada cosa que quería que hiciéramos, fuimos y le hicimos en todos los lugares que él solicitó. Siempre, ordenadísimos. Ordenadísimos. Y aún, también durante la campaña, nos rompimos para achicar la ventaja en la provincia de Buenos Aires. En todos los lugares. Militamos como si estuviera gobernando Perón, Evita o Néstor o Cristina. Así militamos. Esa es nuestra concepción de las cosas. Nunca jugamos para atrás nosotros. No sé si todos pueden decir lo mismo del peronismo, pero nosotros nunca jugamos para atrás. Somos críticos, nos gusta debatir, discutir, pero para atrás no vamos nunca. No sé si todos pueden decir lo mismo. Ey, pará, no te vayas. Ya sé que ya viste el corte, crees que no hay nada más que puedas hacer acá, pero suscríbete. No te cuesta nada, es gratis. A nosotros nos cambia todo. Suscríbete, no.